¿Qué significa prestará? Viene del verbo prestar, que es entregar algo, ofrecer, conceder o dar. ¿Cómo concluimos? Se puede apreciar que esto se puede hacer la protesta por escrito o verbal. Y cuando también establece la Constitución que es ante el Congreso, que quede muy claro, no está estableciendo que debe ser en el recinto de la Cámara de Diputados, ante el Congreso. Y el Congreso son los diputados y los senadores cuando se congregan, de ahí viene la palabra Congreso, cuando se congregan, y eso la sede puede ser en cualquier otro lugar. Si ustedes me preguntaran qué debería de hacerse, bueno, está muy claro que los diputados y senadores del PRD no van a permitir esta situación, y está muy claro que lo del día de ayer fue lamentable, hubo golpes, ¿hasta dónde van a llegar? Entonces, lo más recomendable, y no es una actitud tibia ni mucho menos, lo hacemos como en el análisis perfecto de lo que se tendría que hacer con un presidente electo con miras de altura, donde hay la prudencia, donde hay una solidez del conocimiento de la Constitución, que en apego a la Constitución me voy a reunir con el Congreso como lo establece la Constitución y la sede es en otro lugar. Ese es un escenario en donde no van a ir los diputados del PRD, eso sí está claro, pero se va a reunir el quórum correspondiente. Claro, ahí lo que le van a quitar es el hecho de que no va a estar en el recinto legislativo, que se ve claro que es la intención. Ahora, el otro escenario es presentarse y ante el peligro inminente de la confrontación, la entrega por escrito y lo declara. Y así nos evitamos confrontaciones, nos evitamos la violencia, y es lo que me parece que entre las partes no hay posibilidades de razonamiento en ese sentido. Por eso nos parece muy importante que viéramos los dos escenarios previsibles para evitar la confrontación. Voy a concluir con propuestas de solución a manera de conclusiones de lo que en este trabajo presentamos, para que ustedes también tengan su propia valoración. Es de imperiosa necesidad adecuar nuestras leyes a las actuales circunstancias, privilegiando el acuerdo entre las fuerzas políticas, regenerando la confianza de la sociedad en las instituciones. La falta de acuerdos en el legislativo requiere instrumentos que permitan compartir la responsabilidad en el gobierno. Es conveniente examinar si se reforma el artículo 89, fracción 2, que establece la facultad del Ejecutivo de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho, agregándole con la aprobación del Congreso, compartiendo así la responsabilidad de gobernar. ¿Por qué esta propuesta? Felipe Calderón, en las actuales circunstancias, y las actuales circunstancias tienen que ver con que tenemos una elección muy competida, con que hay muy poco margen de diferencia entre lo que fue declarado por el tribunal Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, si se quiere tener una real corresponsabilidad, tendría que hacerse a través de la ley, no a través de una declaración, no a través de un discurso de buena voluntad, sino que el acuerdo se puede hacer en el Congreso siempre y cuando se comparta la responsabilidad, y en las actuales circunstancias nos daría gobernabilidad, que precisamente es el tema que estamos aquí comentando. O bien, crear un sistema semipresidencial o semiparlamentario con un presidente encargado de las funciones de jefe de Estado y un jefe de gobierno que emane del Congreso y que sea el responsable de gobernar. ¿Por qué la propuesta? Estamos partiendo de la base de que tenemos que adecuarnos a la realidad. Y la realidad precisamente es esta. Hoy hay diferentes fuerzas políticas en el Congreso, la diferencia es muy poca en los votos, ya el pluralismo está en plenitud y tiene que darse condiciones para poder llegar a acuerdos.
Ya nos dimos cuenta. Si hay incapacidad para el acuerdo, como el sexenio que está terminando, pues entonces busquemos a través de la ley la posibilidad de que se den estas condiciones. En un país donde tenemos un alto índice de pobreza, debemos de disminuir el costo de la democracia representativa. Las elecciones de alta competitividad han hecho realidad el pluralismo, lo que nos da para reflexionar si aún es necesaria la representación proporcional o si se requiere que ésta se disminuya. Los medios masivos de comunicación, particularmente los electrónicos, tienen un papel preponderante. Por su naturaleza, hacen que se privilegie la imagen sobre la propuesta en detrimento de la cultura política democrática, por lo que es menester regular en esta materia. Obligar que se privilegie la cultura política democrática, que el tiempo que se utiliza para difundir la propuesta de los partidos políticos sea únicamente en el uso del espacio que le corresponde al Estado, lo que tendrá que ser en forma equitativa y en horario de mayor audiencia, no como se da en la actualidad. En el horario de mayor audiencia, en el tiempo que le corresponde al Estado, para que solamente se privilegie la propuesta y así realmente los partidos políticos cumplan con el artículo 41 constitucional, que son entidades de interés público y tienen la obligación de concientizar. Regular de manera estricta las precampañas y las campañas político-electorales, disminuyendo su tiempo y el costo. La gobernabilidad democrática está disminuida por la existencia de una exagerada concentración en la economía en pocas empresas y una hacienda debilitada, lo que exige retomar el espíritu del artículo 28 constitucional. Es urgente instrumentar políticas de largo plazo con objetivos y unidades de medida evaluables en lo interno, instituyendo y fortaleciendo mecanismos externos de participación ciudadana para supervisar el desempeño del gobierno, considerando el consenso de las distintas clases sociales que estén representados sus intereses, dando paso a las políticas de Estado. ¿Qué significa esto? Necesitamos políticas de Estado donde, independientemente del partido político que esté gobernando, se lleven a cabo. Eso es lo que necesita el país ya. Implementar una reforma fiscal equitativa con visión integral de las diferencias entre las clases sociales, armonizando sus intereses con equidad para lograr empleo, beneficio social, disminuyendo la desigualdad, propiciando estabilidad permanente. Reformar la ley de coordinación fiscal, que sea el sustento de un nuevo pacto federal que está exigiendo la sociedad, para hacer realidad una distribución más equitativa de los recursos. Como pueden ustedes observar, nosotros partimos de la base de que los problemas económico-políticos sociales deben tener una solución, privilegiando el acuerdo, sí, por supuesto, mediante la negociación, pero sobre todo, transformándola esta en derecho. Concluyo diciendo que antepongo la solución a través del derecho a la violencia. Que el país, que hoy prácticamente tiene una descomposición social, requiere verdaderamente que se privilegie este acuerdo, que se den políticas sociales. Sin lugar a duda, la violencia tiene que ver con el hambre, y nosotros aquí establecimos algunos elementos para evaluar si hay altos índices de pobreza, si tenemos desigualdad, si no se han dado las políticas de bienestar social, definitivamente vamos a tener más violencia. Ustedes tienen ya algunos elementos que les pueden permitir hacer una evaluación de la gobernabilidad y de la democracia. Se puede sintetizar de la siguiente forma: democracia en la medida en que se disminuya la desigualdad. No basta con las elecciones, no basta con las instituciones de la democracia representativa. Ya nos dimos cuenta, están seriamente cuestionadas. Y con esto, invitarlos a que ustedes sean testigos lo que declaró en Washington Felipe Calderón. Cuando el presidente del Banco Mundial le preguntó a Felipe Calderón sobre su programa social, respondió
que no tenía el consenso. El presidente del Banco Mundial dijo que ya no debemos de preocuparnos por México, no se preocupa por la pobreza. Comentaron que la gobernabilidad es la prioridad para México. Dejo esta reflexión a manera de preocupación y de ocupación. Si la prioridad es la gobernabilidad, espero que no sea así. Solamente el gobierno se va a basar en el orden, en imponer para que haya estabilidad, en la represión, y no se va a preocupar por los programas sociales. Fue la respuesta que dio, Y otra, las políticas asistencialistas no disminuyen la desigualdad, administran la pobreza. México requiere una reforma integral que genere empleo y que dé un desarrollo sustentable, y por supuesto habría que modificar el modelo económico que se tiene. Hay preocupación porque los que están en el gabinete económico tienen precisamente esta misma escuela, y todo indica, espero que reflexionen al respecto los que van a tener la responsabilidad próximamente, todo indica que habría una continuidad, y esto nos da como consecuencia más pobreza, mayor desempleo y por lo tanto violencia. Y esperamos que no vaya a ser con la bota o con el manotazo la solución de los problemas y las manifestaciones que se puedan dar de manera violenta, sino que sí se privilegie el acuerdo, sí se dé la negociación, sí se establezcan políticas sociales, sí le den el lugar al Estado social de derecho, para que no vamos a vivir en un país de las maravillas, pero cuando menos sea aceptado y tengamos estabilidad, que yo creo que es lo que todos queremos para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones. Concluyo agradeciendo a cada uno de ustedes, a mis maestros de la Escuela Superior en aquel entonces de Estudios Profesionales, hoy Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, a mis amigos empresarios, a mis alumnos, a la gente que está aquí, que yo quisiera mencionar a cada uno de ustedes. Sin embargo, vamos a dar paso a la ceremonia, a los diputados que nos acompañaron, a todos por haberme escuchado. Esto que no es otra cosa más que una aportación, y que yo creo que requiere del punto de vista de cada uno de ustedes para que se enriquezca. Gracias por su atención.